que tiene novedades en el caso de la condena para los responsables de la construcción del edificio emblemático que el 27 de febrero del 2002 cayera luego de un año de ser construido. Me refiero a Alto Río. Rodrigo, ¿qué nos puedes contar? Muchas gracias, Matilde. Efectivamente, acaba de concluir hace escasos minutos la lectura de sentencia que justamente se daba por este emblemático caso, la caída del edificio Alto Río, uno de los íconos, recordemos, del pasado terremoto del 27 de febrero del año 2010. Finalmente, de los 8 imputados, 7 son absueltos totalmente de los cargos. Se trata, en este caso, de los gerentes de la inmobiliaria Socovil, Juan Ignacio Ortigosa, Felipe Parra, Ricardo Baeza, Mario Varela, Héctor Torres y José Luis Paredes, además del ingeniero Pedro Ortigosa. Y el único en este caso condenado es el ingeniero calculista René Petinelli Loaiza, quien es condenado finalmente por el tribunal a 800 días de cárcel, pero que va a cumplir bajo el régimen de pena remitida, además de pagar las indemnizaciones a los familiares de las víctimas. Recordemos que fallecieron producto del desplome de este edificio, que fueron 8 en total, a la cual va a tener que desembolsar más de 1.600 millones de pesos para poder compensar en parte el daño moral y el dolor que han sufrido justamente estas personas luego de perder a sus familiares. Una lectura de sentencia, en este caso, que estuvo marcada por la disconformidad, en este caso, de los familiares que estuvieron presentes escuchando justamente esta resolución del tribunal y que en este caso, dice, los deja bastante disconformes porque no compensa en parte el sufrimiento que han tenido que pasar, incluso con las compensaciones económicas tampoco logra mitigar los gastos en el caso de algunas personas, como es el caso también de Verónica Riquelme, que recordemos ella habitaba justamente uno de los departamentos y producto de sufrir varias lesiones terminó postrada a una silla de ruedas. Ella dice, a mí en el caso particular gastaron mucho más mis familiares y estos cerca de 100 millones de pesos que va a recibir no compensan en nada los gastos que ella ha recibido. Por lo tanto, de manera bastante disconforme lo reciben este fallo los familiares de las víctimas de la caída justamente del edificio Alto Río y también en este caso algunas personas que estaban acompañando acá que eran también propietarios de estos departamentos. Agregar que ya de parte de los abogados querellantes ya se van a comenzar a estudiar algunas acciones a seguir para tomar algunas medidas para buscar revertir este fallo y en este caso que pueda ser, en este caso la justicia civil, la que pueda lograr algunas determinaciones importantes y lograr establecer las responsabilidades, esta vez ya no que caen, en este caso con las 7 personas que son absueltas, sino tal vez buscando la responsabilidad que tiene la inmobiliaria y los organismos competentes en la construcción de este edificio que recordemos se vino abajo el pasado 27 de febrero del año 2010, producto del terremoto ocurrido en todo nuestro país. Esto, Rodrigo, es lo que está pasando hace breves instantes en el Tribunal Oral en lo Penal de Concepción, que acaba de dar esta sentencia. Cuéntanos, ¿por qué delito es condenado el calculista René Petinelli? Bueno, básicamente el delito que es condenado el calculista es por 8 cuasi delitos de homicidio y por 6 cuasi delitos de lesiones graves y un cuasi delito de lesiones graves gravísimas. Eran los mismos delitos que se le imputaban a él, como también se le imputaban a los otros 7 directores y responsables de la construcción de este edificio, del edificio Alto Río. Sin embargo, las otras 7 personas que nombré anteriormente quedan absueltos, que eran directores y jefes de obras en su mayoría, y en definitiva el único condenado es este ingeniero calculista René Petinelli, quien no habría cumplido bien su labor, su rol en esta edificación y habría hecho un mal cálculo de acuerdo a lo que han señalado los abogados dentro de sus argumentaciones, que fueron bastante escuetas. Ellos quedaron en definitiva de mandar vía correo electrónico a cada una de las partes de los abogados representantes la resolución total del fallo, que recordemos consta de más de 500 páginas. Veía entonces que solo se leyera uno de los resúmenes y justamente se entregara este veredicto y este resultado que finalmente deja solamente una persona, en este caso condenada a 800 días de pena remitida, eso sí. ¿Estaba en el tribunal René Petinelli cuando se leyó la sentencia?
No, René Petinelli no se encontraba presente, solo estaba su abogada, la que una vez conocida el dictamen, salió raudamente desde la sala número 3 del Tribunal en lo Penal de Concepción. El que sí logró dar algunas declaraciones fue justamente el abogado de los 7 ejecutivos absueltos, en este caso Alejandro Espinosa, dando cuenta que él se mostraba muy conforme de que en este caso sus representados hayan quedado absueltos y que se confirma un poco la tesis que siempre mantuvieron desde el principio, que ellos no tenían ninguna responsabilidad, ninguna implicancia en la construcción de parte del edificio. Lo que dice en este caso la parte creyente es que sí existen responsabilidades porque no puede recaer solamente en una persona la responsabilidad. Lo mismo que dicen las víctimas en este caso y los familiares de estas personas. Ellos dicen que la responsabilidad aquí no es de una persona, sino que es de más de una, y por ende entonces es que toman con esta disconformidad este fallo de parte de la justicia. ¿Qué otras instancias tienen para apelar los familiares o a qué recurrir, Rodrigo? Bueno, básicamente lo que han dado a conocer los abogados es que de aquí en adelante se abre un plazo de 10 días de corrido, en los cuales ellos van a tener la instancia de emitir alguna apelación en la misma justicia. Lo que sí han sido bastante claros en que en el ámbito penal son muy pocas las aristas que quedan, básicamente porque se absuelve en este caso a 7 personas, y lo que ellos han señalado es que van a indagar más por el ámbito civil, no esta vez individualizando a cada una de las personas, sino que buscando la responsabilidad que recae en las inmobiliarias. De ahí entonces es que han sido hasta el momento cautelosos, han dicho que van a revisar cuáles son los argumentos y van a leer finalmente este fallo en su totalidad en estas cerca de 500 páginas que yo te mencionaba, Matilde, para posteriormente tomar una decisión. Va a ser una decisión que van a tener que sí tomar en el breve plazo, porque como te señalaba, tienen tan solo 10 días a contar de hoy para poder emitir entonces alguna acción en el ámbito judicial. Rodrigo, tú nos contabas que René Petinelli no se encontraba en la sala, sin embargo, me imagino que muchos de los familiares de las víctimas sí se encontraban en la sala. ¿Cómo fue el ambiente con que se recibió esta resolución que viene a confirmar la que ya se había entregado previamente? Efectivamente, mientras cada uno de los magistrados iba argumentando justamente esta sentencia, ellos estaban en completo silencio, muy atentos, escuchando. Una vez que se termina de leer el fallo, claramente ellos comenzaron a aplaudir, pero no eran aplausos en este caso por lo que había significado este fallo, sino que eran aplausos bastante irónicos por la situación que se encontraban. Ellos consideran que no es suficiente el pago de 1.600 millones aproximadamente de parte de René Petinelli, que no es suficiente que solamente sea una la persona condenada. De ahí entonces que ellos, en una manera de rechazar un poco este fallo de la justicia, comenzaron a aplaudir de manera irónica. No, de todas formas, no increparon a los jueces ni a los magistrados, solamente hubo aplausos y luego dentro de sus declaraciones mucha nostalgia, mucha disconformidad y en muchos casos también mucha rabia y mucha frustración, porque ellos realmente han perdido todo y justamente ahora se han encontrado con esta circunstancia de que la justicia les da un nuevo revés. Tenemos justamente por acá un familiar, Matilde, no sé si tenemos algo de tiempo para conversar brevemente con ella, para contarnos un poco en primer lugar su nombre y lo que toman usted acá luego de este fallo. Hola, mi nombre es Mónica Molina, yo soy coordinadora y vocera de las familias organizadas de Alto Río, y como ya les comentaba, la verdad es que estamos absolutamente decepcionados e impresionados en realidad con la determinación de los magistrados, pensando fundamentalmente que el señor Petinelli no va a ir a la cárcel, eso ya lo sabíamos, va a tener que firmar creo por 800 días, y las indemnizaciones millonarias absolutamente seguro no las va a poder pagar tampoco. Entonces finalmente esta sentencia queda en nada. ¿Cómo toman ustedes que de los 8 imputados 7 han sido absueltos totalmente de todos los cargos? Nos parece incomprensible que al menos los dueños de la empresa hayan sido absueltos, puesto que ellos en todo momento estaban al tanto de todas las gestiones que se hacían para el diseño y la construcción del edificio. Precisamente el fallo habla o reconoce fallas constructivas, problemas de cálculo y una serie de deficiencias en el edificio, y a mí me parece que los dueños de la empresa al menos estaban en absoluto conocimiento de todo lo que estaba sucediendo con la obra. Por lo tanto, me parece incomprensible que los magistrados le hayan concedido una duda razonable. Acá hubo aplausos al final, pero no eran aplausos porque ustedes estaban contentos, sino que eran bastante irónicos. Claro, era una ironía principalmente por parte de Verónica y su familia, porque el monto de la indemnización que se le adjudicó a ella
ni siquiera cubre la mitad de los gastos, de las deudas, porque ni siquiera pudiéramos decir que su papá ha gastado ese dinero, sino que se ha endeudado en una serie de millones para poder solventar la terapia de Verónica, y el monto asignado ni siquiera cubre el 50% de eso. Muchas gracias. Bueno, ahí están parte justamente, Matilde, de las declaraciones de los familiares que ya se están retirando acá con bastante pena, bastante tristeza, parte de después de haber escuchado justamente esta resolución del Tribunal Oral en lo Penal acá en Concepción, en la sala número 3, justamente donde se dio la lectura final, y como ya se podía apreciar en la imagen, no hay para nada conformidad respecto a lo que fue este fallo, que terminó solamente con una persona condenada, el ingeniero calculista René Petinelli, a 800 días de pena remitida y al pago de la indemnización a las familiares de las víctimas, y también a algunas personas que resultaron afectadas, de alrededor de 1.600 millones de pesos. Muy bien, Rodrigo, muchas gracias por esta información que les entregamos casi en directo a nuestros televidentes de CNN Chile, lo que estaba pasando ahí en el Tribunal Oral en lo Penal de Concepción. Muchísimas gracias por esta información. Recapitulamos: pena en libertad y millonaria multa para el único condenado por el desplome del edificio Alto Río, el calculista René Petinelli Loaiza. Son 800 días de presidio remitido, más de 2.000 millones de pesos en indemnizaciones, que deberá pagar 1.500 millones de pesos para las 8 familias de las víctimas fatales, y 500 millones de pesos para los familiares de las personas que sufrieron lesiones graves. Con esta información, entonces, despedimos esta media hora de noticias aquí en CNN Chile. Nosotros nos volvemos a encontrar a las 9 de la noche. Hasta entonces.